Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos con este cambio de horario. Bienvenidos, hablemos de Jalapa. Denme un segundo, por favor, todos para poder compartir como debe de ser y que este programa salga como debe de ser. Denme un segundo, por favor, ya estamos aquí. Compartimos, por favor, compartan todos los que puedan. ¿Sí? Más opciones. Ahorita mismo, espérame. Ándale. Ya a la hora del pan, pasen el café también. Ya pasemos el café, por favor, y vamos a darle durísimo. Por favor, denme un segundo, pues yo soy medio lento. Yo en esto de la computadora no soy como Tomás, que soy aquí ya va a poner, ya estamos aquí. Ya estamos aquí con nuestra amiga. No te puse acento. Alguien, no sé por qué yo me oigo con eco, pero bueno, ya estamos. Ya está compartido, ya está en Hablemos de Jalapa y ya está en mi página listo para empezar. Y ya estamos. Bueno, pues buenas noches a todos, buenas tardes. Me da muchísimo gusto tener hoy en Hablemos de Jalapa nuestra querida amiga Cela Medina Servín, una amiga de siempre y una amiga de muchas generaciones que ya nos acompaña con muchos proyectos que hemos estado juntos. Y a Cela, pues el tema puede sonar ya muy repetido y en nuestra amiga Ida tiene el micrófono apagado. Prende tu micrófono, Ida, para que te oigamos y no nada más imaginemos tus No, es que si no pasa el pan o eso sí. No pasa nada. Ahorita por aquí va a pasar el gas, no te preocupes, no tarda. ¿Sí? Vamos a tratar el tema que por trillado hay que seguir abordando, la mujer en la política, la mujer en la vida profesional, la igualdad de la mujer ante muchos aspectos y sobre todo el qué hacer de la mujer en el día de hoy. Pues antes que nada, Cela, yo no sé qué esté pasando con el sonido. Yo sí te oigo, Jorge. Sí, bueno. Entonces, Cela, antes que nada, pues muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Qué honor compartir este panel con comunicadores tan importantes y sobre todo, qué honor con grandes amigos. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Saludos desde estas bellas tierras capicanas. Amiga Ida, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos como siempre, Aida. Hola, no, gracias a ti, Jorge, como siempre, yo aquí de metiche, ya sabes. Nunca. Igual. Y un gusto saludar a Cela, que ya había tenido la oportunidad en un evento en una universidad, muy bueno, y con Tomás. Pues muchas gracias por estar aquí. Tuvimos una discusión que hay que seguir abordando, Aida. Tomás, pues muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos como siempre. Un gusto, como siempre, mi hermano. Ya sabes que hay que seguir hablando de Jalapa, la región, desde una óptica metropolitana y ahora, bueno, desde una perspectiva tan importante y fundamental como es el de las mujeres. Y qué mejor que con dos mujeres inteligentes como son nuestras amigas Acela y ¿y cómo se llama? Y Aida. Sí, y fíjate que el software del programa lo hizo muy bien, estamos abajo. ¿No? Yo las admiro, yo comento a Cela que Aida yo la conocí y es parte de esta nueva realidad. Aida y yo no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero ya es una amistad entrañable, es una amistad que ya discutimos sobre temas muy complejos y nunca lo hemos hecho en persona, ¿verdad, Aida? Pero empezamos. Empezamos ahí con Arturito y todo. Empezamos con Arturito en estos medios digitales. Nosotros traemos el tema, Acela, de la igualdad de la mujer, y que yo parto de la idea que la igualdad surge y debe de ser desde la casa,
desde el hogar, desde la educación, y en ese caso sí mucho está en manos de la mujer, por lo menos la mitad de la educación de los hijos y las hijas está en manos de la mujer, y que esta idea de desigualdad surge, es consecuencia de mucho de cómo nos educan a nosotros, cómo estamos. Pero yo soy padre tú sabes, padre de dos hijas, y yo las eduqué, no sé si bien o mal, pero las eduqué en la idea de la desproporción de fuerzas. Yo siempre les dije, van a tener que dar mucho más, van a tener que esforzarse mucho más y van a tener que demostrar mucho más. Ya ahorita yo no estoy tan seguro de eso, Acela. Yo creo que no es necesario, es simplemente el hecho de que ellas sepan ser mujeres y ellas sepan defenderse como mujeres, pero no tienen que demostrarle a nadie que son más. No sé cuál sea tu opinión, Acela, y aquí vamos pasando todos. Gracias. Pues mira, tienes toda la razón en que desde la familia, desde el núcleo familiar, es donde se tiene que empezar a trabajar y construir la igualdad. Tenemos que empezar a ver que desde las familias, desde este núcleo diverso de familias, se vea a la mujer y al hombre, a la persona como tal. No podemos empezar a hacer divisiones desde ahí, pero lo hacemos. O sea, realmente el construirnos de otra forma, o lo que se llama hoy la deconstrucción propia de cada persona, viene porque desde que antes de nacer ya se nos está asignando un color, se nos está asignando el moño, porque si es niña va rosado, si es niño va azul, si no saben qué cosa es amarillo. Entonces empezamos desde este núcleo familiar a hacer diferencias que no deberían de ser, porque somos personas y nacemos con las mismas capacidades. Me ha tocado escuchar donde hay gente que dice, sí, pero es que el hombre no sirve para esto y la mujer sí, no. Ambos sirven. Yo te puedo decir, si pon a un joven ahorita a vivir solo en una ciudad metropolitana, ya no vamos lejos, que se vaya de una comunidad a Jalapa, por ejemplo, una comunidad de los alrededores de aquí, que pertenece a una municipio, a la propia Jalapa, y va a tener que vivir solo y hacerse sus propias cosas. Y o los hace y sobrevive o no sobrevive, pero es persona. Y lo mismo va a pasar con una mujer. Desgraciadamente, en la parte cultural de nuestra sociedad se va creando una diferencia entre personas. Y entonces, tú lo dijiste, tú las educaste de esta forma para demostrar que como mujeres tenemos la capacidad, y nos enfrentamos a ese mundo donde tenemos que demostrar esas capacidades, contrario a que la diferencia de géneros nos marca en los estándares que del otro lado no tienen que demostrar nada, porque por ser hombres posiblemente ya está pensado que van a ser de tal o cual forma. Entonces yo creo que desde la familia, desde el núcleo familiar, se tiene que empezar a construir un tipo de persona diferente, que le signifique al mundo una igualdad, que nos lleve a generar ese mundo de paz del que yo siempre hablo. Cuando nosotros empecemos a ver que no hay diferencias entre las capacidades como personas, es cuando empezaremos a tener un mundo de paz y de respeto entre las personas, no entre géneros, sino entre personas, porque todas las personas somos capaces de hacer algo. Así es, yo coincido. Aida, tú y yo discutimos en la mañana. A ver, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué tenemos que hacer como país? ¿O como sociedad, Aida? Mira, lo que hemos discutido, una de esta parte que no hemos repetido, que coincidimos en que esto de las cuotas de género no debería de ser así, pero también coincido con Tomás cuando dices que de alguna manera es como se abren los espacios para las mujeres. Y justo he estado viendo últimamente unas películas sin querer que han llegado, o repetido películas, en que traen este tema de la mujer, o sea, sobre todo cuando retratan una sociedad, por ejemplo, de los años 50, y sí vemos cómo ha habido el cambio, ¿sí? De la mujer que tenía que aguantarse, que callarse, que era invisibilizada,
a estar hoy en día, bueno, por ejemplo aquí, frente a una cámara, frente a la web, para puestos de elección popular, como directoras, etcétera. Y bueno, series, películas abundan en este sentido. Luego Tomás ahí tiene algunos programas de cine y todo, que estaría muy bueno que lo pusiera. Y lo que veíamos hace rato, lo de la corrección política. También esta parte de la corrección política en el tema de lo femenino, de lo de la cuestión de mujeres, pues es algo que está muy en boga. Y lo que decía la maestra Cela, las mujeres, es muy importante todo el tema, el rol que tenemos. Hace rato hubo un tuit muy importante de ONU Mujeres, que cualquier trabajo es un trabajo para mujeres. Así que, pues, hay mucho de qué hablar, Jorge. Yo creo que sí, ¿no? Muchísimo. Yo creo que sí. A mí el tema me parece súper interesante. Yo te lo he dicho, yo se los he dicho a Celia y lo he dicho siempre. Yo no creo en las cuotas de género, pero sí estoy convencido que es una forma de romper con ello, ¿no? Yo hace unos pocos días estaba leyendo un artículo de un economista que me pareció súper interesante. Es un economista de esos como medio radicales y medio que van contra cualquier pensamiento, y decía, el problema laboral de la mujer no es debido a un problema de desigualdad, es un problema de mercado, ¿sí? Y en el momento que hemos encarecido el costo laboral de la mujer, eso ha ocasionado la desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer no es que no suban los puestos gerenciales de las empresas, es que la misma mujer, al verse atada a circunstancias de casa, de cuidado de los hijos, de que le es más difícil moverse de una ciudad a otra en un momento dado, de que es más difícil trasladarse o tener horarios un poco más complicados, ¿sí? Eso hace que se mantenga en una posición y que le sea muy difícil subir en una empresa. Él hablaba de empresa, no tanto de gobierno. Ahorita abordaremos el tema de gobierno y de lo que es el servicio público. Pero a mí cuando lo estaba escuchando decía, en algo tiene razón, ¿sí? Decía, él hablaba y dice, bueno, cuando entran un hombre y una mujer a una empresa, pues suben, los escalones que van subiendo en la empresa son muy pequeñitos, uno a uno, ¿no? Dice, y el hombre cuando le dice, oye, ¿quién se quiere ir a vivir a Cayucan? Porque ahí la empresa va a abrir un negocio ahí y se tiene que ir a Cayucan. La mujer dice, yo no puedo, ¿sí? Porque aquí tengo mi familia, aquí están mis hijos. Y el hombre dice, pues yo me voy, ¿no? Y van subiendo poco a poco y dice, y eso es lo que nos encontramos. Y además de que el costo laboral es mucho más alto en las mujeres. Él decía, no se debería de estar legislando más sobre el costo laboral de las mujeres, sino incidir más en lo que es la educación en el hogar, que tanto el hombre como la mujer tengan las mismas obligaciones con su familia. Y es algo que en México no lo vemos, no es tan claro, ¿no? No es tan claro porque la mujer es la que es responsable de los hijos, la mujer es la que es responsable de la casa, y la mujer es la que debe, hasta ahorita en un momento dado, sacrificar su proyecto profesional en aras de su familia, lo cual el hombre muchas veces no lo hace. No sé cuál sea tu opinión, Acela. Pues yo te puedo decir que más que opinión te podría dar mi experiencia. Yo te puedo decir que yo tengo 27 años de servicio en el magisterio, por ejemplo, y era mucho más sencillo llevar una profesión de docente, y no quiero decir fácil, sino sencillo comparado con otros espacios. Porque, bueno, pues tenía yo un horario más específico, etcétera. Incursiono en el servicio público y entonces había que repartirnos entre lo que tú estás diciendo, entre la casa, los hijos, el trabajo, los horarios, los viajes, y se vuelve uno multitasking, le llaman ahora, le diría yo todóloga, sí, diría yo todóloga. Entonces, te complica un poco más, ¿sí? A veces le piensas, como dices tú, a querer participar, porque además de todo, la sociedad no ve bien que la mujer que es mamá y es profesionista tenga que salir de casa y dejar a los hijos en manos de quién, con quién, o sea, empiezan los cuestionamientos.
pero volvemos a esto, todo esto es de educación y es cultural. Y entonces nos vemos en la necesidad de buscar lo que se le ha visto como otras opciones para poder decir, quiero y merezco luchar por la vida profesional que yo quiero, ¿sí? Que yo merezco, que necesito y que yo quiero hacer finalmente. Y vemos a muchas mujeres que deciden no tener hijos, que deciden no tener una familia como la tradicional, y entonces son cuestionadas, porque entonces la mujer no es completa si no ejerce una maternidad, si no hay un maternaje como lo marca la sociedad en el conjunto. Y nos vamos enfrentando a una serie de situaciones y cuestionamientos que te puedo decir que como mujer a veces te pones tú misma en entredicho y piensas, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy dejando a mis hijos por hacer esto? Pero yo te puedo decir que eso es lo que viene a cambiar en estos momentos, o ha venido a cambiar lo que habíamos y lo que hablaba Ida de los años 50, años 60, a este 2021, en donde vemos mujeres ya participando en muchos espacios públicos, en mucho más profesiones que eran solamente asignadas a los roles masculinos, como la ingeniería, como el mismo magisterio, porque es muy chistoso que el propio magisterio en la educación, en su proceso de formación, hay mucho más mujeres, pero cuando se llega ya a ejercer y en los puestos directivos hay mucho más hombres, ¿sí? Ahora, porque nos encontramos en la disyuntiva que tú manejabas. ¿Será que si me dan el cambio de un lugar donde ya establecí mi familia a un lugar mejor, porque tengo que irme con toda la familia? No puedo. O sea, no quiero sacar a mis hijos de ese núcleo. O hay mujeres que dicen, sí, va, órale, vamos. Y entonces se empieza a generar ya esa conciencia y ese cambio entre la mujer que antes no era tan fácil decidirse, a que ahora ya es más sencillo porque ves el ejemplo de otras mujeres que lo han hecho. Pero fíjese, Tomás, y esta pregunta va también así como para ti, Aida. No sé si recuerden el año pasado, cuando empezó la pandemia, de un economista que lo estaba entrevistando en la BBC de Londres. Y él estaba muy elegante dando su conferencia y se mete el bebé, ¿no? ¿Sí lo recuerda? Sí. Sí, claro. El bebé y el señor pues sigue dando ahí su plática ante el noticiero de la BBC de Londres y de repente llega una mujer, se mete y jala a los niños y entra otro niño. A mí no me llamó la atención eso. Yo creo que ese video es un claro signo de los tiempos. A mí lo que me dolió mucho fue la reacción de la gente, ¿no? Porque la mujer era una mujer de origen, creo que asiática, si no me dejen mentir, y empezaron a decir, pobre sirvienta, ¿no? ¿Sí? Se le metieron los niños, interrumpieron al papá y la sirvienta la van a correr. Y los ataques, porque fue una mujer la que entró, y los ataques fueron infames. Y resultó que la señora tenía su propia carrera como bióloga, doctorada, no sé qué tanto, y estaban haciendo vida en Londres dos profesionales exitosos, ¿sí? Pero a la mujer inmediatamente le captaron el no, pues es de otra raza, debe ser la sirvienta, debe de ser esto, y es algo que creo que debemos de recapacitar, y es un momento así como interesantísimo, ¿no, mi querido Tomás? Venga, Ida, venga. Venga. Es que ahorita el tema que estabas tocando, el que tocó la maestra, y sea lo que va, Tomás, me recordó que hace poco Jacobo, en el chat de una amiga de Norma, por ahí anda, Jacobo Domínguez, me puso la liga de un libro súper magnífico que es ¿Quién le hacía la cena? De Adam Smith, donde justamente parte de que el señor que teorizó toda la economía, toda la ciencia económica, olvidó un punto, el trabajo de las mujeres. Porque sí, él hablaba de que no era la bondad del carnicero ni del panadero los que los hacían vender pan o carne, sino su interés por obtener un beneficio. Y sí hablaba de su mamá, pero si tenía la cena pasa por el trabajo de su mamá, no por el carnicero o el panadero. La verdad es que ese punto de partida de estos nuevos temas
pues vienen en boga, van a haber muchos más. Y este tema que decías, Jorge, del comentarista, pues fue muy chistoso porque realmente esa es la realidad ahora. Ya son trabajos de dos profesionistas, incluso como dice la maestra, algunos no quieren tener hijos. Bueno, yo lo veo mucho en la Ciudad de México, realmente hay mucha pareja que vive junta con perros mejor, no tienen hijos, o sea, pero se dividen el trabajo, se dividen las cosas, y pues es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Que tiene mucho que ver, no sé si la apertura, la cultura, o cómo va moviéndose y motivándose para que haya más sensibilización del trabajo de las mujeres. Y no sé si recuerdas, Jorge, que te conté que me pasó un día un trabajo que no me dieron. Llegamos al último escalón de los entrevistas y todo. Y no me lo dieron, o sea, el argumento es tú puedes, tienes disponibilidad, no tienes hijos, puedes estar, porque si tienes hijos, vas a pedir permiso, etc., etc. Pero se lo dieron al chico porque él no tenía trabajo y tenía familia, entonces yo, así tal cual me lo dijeron. Entonces, me lo dijiste muy bien, no me lo dieron en ese momento por ser mujer, no por la preparación o por otra cosa, sino hay una cuestión que tiene que erradicarse por completo. Tomás. Sí. A ver, primera aclaración, no soy antimercado. Primer punto. Segundo, el hecho de que no sea yo antimercado no significa que no logre yo ver las trampas del mercado. Así es. Y entre esas trampas está justamente cómo no se trata de poner banquitos a las mujeres, sino que llegue el mejor. Pero para que lleguen los mejores tenemos que impulsar justamente que las mujeres se preparen, se incorporen y generar condiciones para ello. Planteo el tema como lo estaba diciendo desde el punto de vista personal. Soy el único varón de 6 hijos, es decir, tengo 2 hermanas. Cualquiera hubiera pensado, ay, el consentido, todo le hacía, y no. Tuve afortunadamente tengo una madre, aunque algunos crean que no, a ver, que me puso a barrer, a trapear, a ayudar en la cocina, a cocinar, etcétera, 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 y con una frase muy coloquial cuenqueña. Mijito, nada se te va a caer porque cuando naciste te los puse bien puestos. Ese estilo de vida me permitió a mí de manera muy natural, cuando me casé, tuve a mi familia, no ayudar ahora a mi ex, en ese entonces mi pareja, sino ser parte de atender la casa, atender a los hijos. Me tocó bañarlos, cambiarlos, darles de comer, educarlos, llevarlos a la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, nunca tuvimos a la muchacha que nos ayudara, siempre nos hicimos bolas nosotros, pero porque tenía yo una condición natural de que me permitió transitar a una vida de pareja en donde podía yo también hacerme cargo de las labores domésticas sin mayor problema. Incluso en algún momento en que mi entonces pareja llegó a ganar más dinero que un servidor y sin mayor problema, no pasa nada, que ese es un problema muy importante, ¿no? Esos traumas machines de que, ay, me siento mal porque mi mujer gana más que yo y ya se andan lapidando ahí, ya sabes, ¿no? Entonces, creo que esa parte que es muy coloquial, si la fortaleciéramos, entonces sí pudiéramos empezar a generar condiciones para que las mujeres logren acceder a posiciones, puestos en directivos en sus distintas áreas de desempeño. Mis 5 hermanas, las 5 con carreras universitarias, las 5 cada una desempeñándose y desarrollándose en las áreas en las que estudiaron. Pero eso a pesar de tener un padre jalapeño, con una cultura muy machina centrada, pero que ante los hechos de la realidad de 5 hijas mujeres, no le quedó más remedio más que ir siendo sensible al respecto, ¿no? Y ya toda esta historia de mi vida me permitió también, a mí como padre, educar a mi hija, sí, con todo el cariño, la sensibilidad de mi princesita, esto y lo otro, pero sabe que afuera hay que rajarse la madre. Eso sí. Que hay que enfrentarse, y para eso como padres, tanto a ella como a mi hijo, en condiciones de igualdad,
darle las oportunidades, las herramientas y los elementos que les permitiera dar la batalla afuera. Pero ojo, el mercado sí, pero desentrañamos esas trampas, vamos a desempolvar y decir, sí, en este país las mujeres requieren apoyos importantes que sean condiciones afirmativas para que participen en la vida pública de este país. Yo creo que, bueno, no sé, ahorita va la pregunta para ti, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho esto de haber tenido un lugar donde cuidaran a los niños, tener comedores comunitarios, tener esa especie de verdaderos apoyos a mujeres, donde las mujeres puedan dejar a sus hijos con la tranquilidad, debe de ser una de las mejores formas de apoyar a la mujer, ¿sí? Digo, porque como tú bien dices, el magisterio ha sido como... Es como un círculo dorado donde la mujer podía encontrar dónde desarrollarse profesionalmente, pero afuera las arquitectas, las ingenieras, las abogadas y eso no tenían esas mismas condiciones, ¿sí? Yo me acuerdo, y ahí te lo dejo, que cuando yo salí de la facultad, mis compañeras se molestaron porque el título decía arquitecto, ¿no? Todavía, ¿no? Decían, ¿y por qué no dice arquitecta, no? ¿Y por qué no dice ingeniera? ¿Y por qué no dice ingeniero? Así, ¿qué podemos hacer, Acela, tú como personaje político importante, como personaje público? ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares? ¿Qué podemos transmitir? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos y hijas tengan esa conciencia, y ya no estar hablando de feminismo, sino ya estar hablando de nada, que el tema ya sea nada? ¿Qué podemos hacer? Pues lo decíamos desde un principio, educar distinto, educar con una visión diferente, educar con una visión de personas, ¿sí? Desde casa y además desde el entorno educativo de las escuelas, generar una educación enfocada a la igualdad, ¿sí? Cambiar los lentes hacia una igualdad, una perspectiva de igualdad entre personas, ¿sí? Dejar de educar que los niños jueguen fútbol, que las niñas jueguen a las muñecas, que los niños jueguen carritos, que las niñas jueguen a la cocinita, porque ahí vas estereotipando, vas formando y deformando, diría yo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que generar desde los ámbitos públicos, políticos, políticas públicas que hagan o que abran oportunidades de igualdad para todos y todas. No podemos seguir haciendo diferencias en la vida pública, en la vida empresarial, y ahora yo veo a las mujeres empresarias más presentes, y esta pandemia detonó un fenómeno muy curioso, el emprendedurismo de la mujer, ¿sí? La mujer se vio ante la necesidad de crear fuentes de empleo propias, ¿sí? ¿Y qué toca ahora a los gobiernos? Apoyar ese emprendedurismo y apoyar con espacios y políticas reales que lleven a las mujeres a tener lo que comentaba Tomás, esa generación de circunstancias que puedan hacer que esa brecha de desigualdad se vaya cerrando. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Falta mucho, pero si lo vamos haciendo desde casa, junto con las escuelas, porque la escuela y la casa van a impactar en la comunidad, y entonces esa comunidad va a ir cambiando. Y te decía, cambiamos esa visión, si nos quitamos esos lentes de prejuicios, de discriminación, y nos vemos como personas con las mismas capacidades, y también vemos que podemos tener los mismos logros profesionales y además se nos retribuye de manera igual, vamos a generar una sociedad diferente. Sin embargo, bueno, le corresponderá a muchos espacios de gobierno, legislativo, etcétera,
que tengan esa visión y que dejen de ver las diferencias y nos enfoquemos en las capacidades que tenemos todas las personas. Sin duda. Es un Ahí tema yo soy de la idea de que el currículum vaya sin nombre y sin género, solamente la experiencia. Pero ¿Sí? va a ser muy difícil, porque habría que redactarlo todo en un género que yo entiendo. Para no decir Sí. licenciada en economía o una cosa así, sino tendría que modificarse. Quiero preguntarle algo a Cela, a ver si me lo permite. Te voy a dar unos datos a ver qué piensas, porque ahorita hablábamos de la cuota de género. Al 2018, según el informe Women in Business, América Latina, Norteamérica y la Unión Europea apostaron por las cuotas de género en mayor o menor medida para lograr la igualdad laboral. Pero curiosamente son los países de Europa del Este en donde no existen esas imposiciones, en donde existen datos de que por lo menos un alto porcentaje de puestos directivos son de la Unión Europea. La pregunta es, si crees que este tipo de políticas que no son exclusivas como ven de México, también en Noruega creo que está la ley de cuotas de género en puestos directivos, ¿crees que esto pueda permitirnos en un momento dado no tener que hacer uso de leyes o de obligaciones para pasar a lo que dice Tomás, que sea algo muy natural por capacidades? Yo creo que yo creo que es necesario en estos momentos, ¿sí? La construcción de esa forma, porque lamentablemente si no se hace desde esa forma, no se da, ¿sí? Al contrario, se bloquea esa forma. Hay unas maneras increíbles de evitar, por ejemplo, la participación de la mujer en los espacios de política. Y le empiezan a buscar y a buscar si no hay algo específico que los detenga, ¿sí? Desgraciadamente estamos todavía culturalmente quizá muy diferentes a aquellos espacios donde se ve, como lo mencionaba Tomás, como de manera natural la participación de personas, como tú decías, el currículum no lleva diferenciación de género, ¿sí? Pero acá sí lo hacen y lo van a seguir haciendo mientras no haya algo que los regule. Quizá este es el primero o segundo paso que nos va a llevar a esa construcción, pero yo vuelvo a lo mismo. Tenemos que educar de manera diferente a nuestra niñez, tenemos que reeducarnos como adultos, como personas, ¿sí? Si no, podrán poner muchas cuotas de género, podrán hablar de mucho y quizá yo voy a decir algo que a mucha gente no está de acuerdo, pero podrán hablar de que tenemos paridad 50-50, pero la visión seguirá siendo sesgada mientras no se reeduque o se deconstruya a una misma y a uno mismo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y no puedo dejar, ahorita que estabas hablando, me pasaba por la cabeza el hecho de que debería de haber, tomando el tema y aceptándolo, debería de haber más cuotas. México es un país con 15% de población indígena y es una población que no está representada en ningún lugar, ¿sí? Es una población que no existe prácticamente porque no es aceptada. Tenemos una población negra que prácticamente es invisible en nuestro país, ¿sí? Tenemos una población de personas, ya no hablemos de géneros de sexuales, yo ya me perdí en lésbico, eso ya no sé ni de qué estamos hablando y me perdí y no soy experto porque para mí ya los pongo todos en el cajón de personas. Pero además tenemos un serio grupo de personas que tienen condiciones diferentes. Yo veo, por ejemplo, las condiciones físicas distintas también como un impedimento, ¿sí? Un impedimento para desarrollarse. Veo, por ejemplo, sí veo que los indígenas en México no tienen cabida en ningún espacio. A mí me encanta, por ejemplo, ver en Jalapa o ahorita que he estado estando, que mi mamá es de Coatepec y la he estado viendo y veo a Coatepec que hay una gran comunidad indígena,
una enorme comunidad indígena que me encantan, y yo estoy fascinado porque andan con sus teléfonos whatsappeando, ¿no? Y no hablan español, están whatsappeando. ¿Quién sabe? Digo, es tan triste que ni siquiera sepa qué hacen, ¿sí? Siento que ahí también nos hace falta mucho camino por recorrer, porque no es un camino de igualdad como el de la mujer, es un camino de inclusión que todavía es más atrás, ¿no? O sea, es un camino que está 3, 4 o 5 escalones abajo. ¿Cómo hacemos incluir a tanto grupo social en México que están desaparecidos? ¿Sí? Nos espantamos de Estados Unidos, que dicen, ¡ay, los negros son los racistas! En México tenemos también serios y graves problemas en muchas categorías y en muchas formas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que todos nos veamos como personas, simple y llanamente? ¿Qué hacemos para que como dice Aida, si mandamos un currículum, pues no importe el apellido, el origen, la cara, el color de piel, porque también no podemos olvidar que en México hay un serio y grave problema de pigmentocracia. Vaya, no lo podemos olvidar y no podemos decir, no existe, porque a mí no me han hecho segregación. No, sí, cómo no, existe y está ahí, y está presente y es evidente, ¿sí? Uno prende la televisión y ve las novelas, y pues todos salen güeritos, bonitos y lindos. Ahorita que hablábamos, Acela, de las mamás francesas, ¿te acuerdas con las adopciones? Yo me acuerdo que Monique, estábamos viendo la tele y me decía, hace 30 años, decía, es increíble que los anuncios de pañales en Francia no salen tantos niños rubios como aquí en México, ¿no? Decía, en Francia incluyen al musulmán, incluyen al africano y medio le dan al... Dice, en México no salen niños morenos. Dice, y decía Monique, yo salgo a la calle y veo gente morena y en la televisión es como si estuviera yo en Suecia. Yo no lo había visto, yo tenía 20 años, 18 años, no lo había visto, y ahorita lo veo. Y es un tema a tratar, no sé cómo lo vea. Bueno, yo te puedo decir que vuelvo a lo mismo, es educación, es formación, es que también desde la misma mirada, como tú dices, de personas, de vernos como personas, sin colores, sin colores ni sabores, somos personas y no podemos seguir viendo con esas diferencias por el tono de piel, por la complexión, porque uno es güerito y el otro es con cabello oscuro, uno es con cabello chino, otro es con cabello lacio, uno tiene cabello, o sea, hay que aprender a no discriminar, ¿sí? Y esa parte de la discriminación, México desgraciadamente se da mucho, aunque no lo queramos aceptar, ¿sí? ¿Cuál es a veces un insulto que utiliza mucha gente? Este indio. Oye, vaya, ¿cómo poder decirle a alguien así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene otro color de piel o otra fisonomía. Dios mío, o sea, perdón, no lo puedo entender. A mí me tocó cuando trabajaba yo en un espacio público escuchar a una persona cuando estaban escogiendo un cartel para promocionar un nivel educativo para entrar a ese nivel, donde le presentan pues, varios chicos de escuelas de diferentes lugares del estado de Veracruz, y lo primero que dice esta persona es, ay, es que se ven un poquito feitos, no hay unos más güeritos. Entonces, oye, ustedes son nuestros chicos, nuestras chicas. Pues si quieres otros güeritos, no sé, vete a Noruega, Suecia, a lo mejor allá encuentran un güerito. Y si tú hubieras visto a esa persona, vaya. Pues tampoco era aquí Noruega. ¿Cómo permea esa educación discriminatoria ante muchos años de después que quizá la hayan estado así en casa, ¿no?
Pero es un tema interesantísimo. Yo sigo pensando que el tema de los indígenas y de la mujer indígena en México es uno de los temas pendientes, porque la mujer indígena que sale y que empieza a luchar por sus derechos, la mata. Sucede en Oaxaca, ¿sí? No nos hagamos mensos y no hagamos de que no vemos el asunto. El asunto existe, ¿por qué? Porque saben que hay que defender sus usos y costumbres. Mangos, no hay usos y costumbres cuando se trata de abuso contra las mujeres o cuando se trata de abuso a las personas que están exigiendo sus derechos. No sé qué opine. A ver, Tomás, ya tienes ganas de gritar. Sí, a ver, si en este momento, y voy a balconear a mis amigos machines políticos, sin poner nombres, pero si en este momento quitáramos la paridad de género, no habría los machos, sobre todos los puestos, candidaturas y posiciones, mandando a las mujeres a las suplencias. O a perder, ¿eh? O a perder. O sea, esa es una realidad. Por eso es importante que hay que sostener, número uno. Número dos, el tema de la inclusión. Los partidos lo pueden hacer desde los pluris para permitir el acceso justamente a estos sectores que estás mencionando, mi estimado Jorge. Pero además, tenemos que, como bien decía Cela, plantear el tema formativo desde lo estético, porque tenemos un problema aspiracional de que lo bonito, ¿qué es lo bonito? Lo güerito, lo blanquito, lo rubio. ¿Qué le pasó a Yalitza? Que sale en una película, efectivamente su formación no es de actriz, pero tuvo un muy buen director que le supo decir, mira, ponte así, mira así, haz esto, la supo dirigir. Para eso son los directores. Pero pasa en las alfombras rojas, con las pasarelas, etcétera, y muchas mujeres con el grito en el cielo, y varones apoyando y respaldando ese desprecio. Se anuncia una nueva película, ¿y cómo le van a dar la oportunidad? No. Una serie de insultos bárbaros, verdaderamente, ¿no? Pero tenemos que normalizar la inclusión y esa es la batalla desde la casa, desde la escuela, para empezar desde ahí a generar nuevas generaciones, justamente en donde veamos normal la inclusión. Y tan es así, yo les puedo decir, políticamente yo pudiera decir, hace 20 años, que esto del gobierno, tanto en lo federal como en lo estatal, tenemos un gobierno, y ojo, lo hubiera yo dicho, ya no lo diría, pero lo ejemplifico así, que tenemos gobiernos autistas. Hoy ya no lo diría, por respeto justamente a eso es un buen punto. Las niñas y los niños jóvenes con esa condición. Así es. Como igual yo vi y conocí a los animales salvajes en el circo. Los leones, las jirafas, y a mí me sorprendió mucho hace algunos años cuando un circo pasó por el centro, sus desfiles con sus animales, y la gente les empezó a chiflar, a abuchear. Pero es que eso podemos hacer, Tomás. Esa conciencia la podemos construir, porque claro. La conciencia ambiental, Acela, si tú te acuerdas, la construimos en una generación. A mí no me tocó llevar educación ambiental en la primaria, pero a mis hijas sí. Y ellas ya tienen esa conciencia. Hay que construir esa conciencia de inclusión, de igualdad, de todo. Estoy de acuerdo contigo, Tomás. Y hacia allá es donde debemos de trabajar. Por eso es la importancia, por ejemplo, aquí en el caso de platicar con Acela, no solamente el tema de la mujer como tal, sino también de la parte formativa, ella desde la docencia. Más, ¿no? Sí, por supuesto. Aida, te veo muy callada. Estás pensando. Pero bueno, sí. Ahora, ¿ya se congeló? Sí, ya. Ahora, ya la vi sí, Acela, vamos a entrar a un punto que a mí me interesa mucho. O sea, me interesa mucho en este aspecto. Ya sabemos lo que es la mujer a nivel profesional, las retos y las complicaciones, la igualdad y muchas veces la inclusión que debemos construir y fabricar. Pero otra cosa, la semana pasada tuvimos aquí a Cintia Lobato y vimos a una mujer empoderada, una mujer haciendo un partido político. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yo le hablo a los muchachos que están haciendo arquitectura y les hablo, para mí la mejor arquitecta
del mundo es Zaha Hadid, ¿sí? Me encanta y es una mujer que supo sobresalir sobre un medio muy masculino, ¿no? Pero ¿qué es hacer política, Cela? ¿Qué es hacer política como mujer? ¿Qué carácter se requiere? ¿Qué personalidad? Porque el hombre se impone por la fuerza, el hombre se impone muchas veces, hay ciertos gestos de superioridad, de ser más violento, de hablar más fuerte. ¿Qué es como mujer imponer una idea, imponer un proyecto, imponer lo que tú quieres hacer? Ante los hombres, ¿eh? Yo creo que en este momento que vivimos dentro de la sociedad actual, hacer política desde el género femenino, desde como mujer, implica para mí es un gran ejercicio, y desde ahí partir a poder ver la política como un medio para lograr el servicio para la gente. Pero como mujer, ¿qué ha significado? Te puedo decir. Imagínate, tengo más de 20 años participando en política. De una u otra forma, yo empecé a participar desde antes de los 18 años, por mi formación, por mi familia, etc. Pero empezamos a ver ya empecé a ver que quería yo participar y hacer muchas cosas, y había que prepararse. Una es el prepararse como mujer para poder crear esa igualdad de circunstancias, porque te vas a enfrentar a un mundo que, como ya lo decía Tomás hace rato, si no hay ciertas reglas, se comen el pastel entre ellos, entre el patriarcado solito, ¿sí? ¿Qué es hacer política desde el ámbito de la mujer? Es profesionalizarse, es mentalizarte qué es lo que quieres, caminar hacia ese objetivo, y saber que en la medida que tú construyas ese camino, te abres el camino a muchas más mujeres para que lo vean y vean que sí se puede lograr. Yo te puedo decir que yo tengo un gran referente en la política. Para mí ha sido, fue y es un gran referente. Y te puedo decir que cuando ella empezó a hacer política, hace muchos años, cuando tenía, imagínate, tantos años que fue diputada federal de Piacela, ella me contaba la forma en que tenía que enfrentar esa misoginia y ese machismo. Pero ¿cómo lo enfrentó? Preparándose, profesionalizándose y demostrando que tienes los méritos necesarios para lograrlo. ¿Sí? Te lo tienes que demostrar a ti mismo, no tienes que demostrárselo a los demás. Ya los demás quieren ver o no de ellos, pero tienes que pisar firme, fuerte. Y, pues perdón por la expresión, pero no rajarte. No te puedes rajar cuando ya iniciaste un camino. ¿Puedo? Buscar aliados y aliadas, porque los vas a encontrar siempre cuando vean que tu trabajo es real. Estás construyendo un trabajo para la gente, por la gente. No puedes pedir una participación en política si no has trabajado en profesionalizarte, en construir espacios y en hacer política desde el entorno cercano. Yo te puedo decir que otro de mis grandes referentes, aunque ella diga que nunca ha estado en política, ha sido mi madre. Yo ahí aprendí que tú hablabas hace rato de que piénsame en una mujer, no escuché bien el nombre, discúlpame, pero una gran arquitecta. Para mí la mejor arquitecta es mi madre. Y es arquitecta, pero arquitecta de vidas. Y desde ahí sé que la política cambia vidas, ¿sí? Y desde ahí sé que la política sirve para cambiar sociedades, para generar otros espacios, y como mujer puedes generarlo
para buscar que las personas convivan en igualdad y convivan en un mundo de paz, que es lo que necesitamos. Desgraciadamente, nos han puesto a veces en pedestales que nos ven tan inalcanzables que nos quieren ver como ángeles, y tampoco lo somos personas, ¿sí? Ese es un punto, ¿eh? Me ha tocado escuchar que por qué respeto a la mujer, porque es el ser divino que no somos ningunos seres divinos, somos personas, ¿sí? Ahora, también tenemos nuestro genio. Ahora, otro punto. Cualquier otra persona. Otro punto que ahorita que estás abordando a mí me encanta, porque también la mujer se vuelve política, muy fuerte políticamente, en el hecho de que nadie la puede atacar, porque si la atacas con elementos, porque es corrupta, porque es ineficiente, porque es incapaz, porque también las hay, ¿sí? Dicen, es misoginia contra de mí. No es cierto, ¿por qué? Porque tendríamos violencia de género, podríamos atacarlas, porque si de igualdad vamos, ¿sí? Podríamos atacarlas igual que atacamos a un hombre, porque la ineptitud, la ineficiencia y la corrupción, discúlpenme, pero no, ese sí no tiene género. Ahora sí, para empezar a despedirnos, Tomás, una conclusión, tú que siempre eres... Oye, pues la verdad es que siempre es bastante gratificante hablar del tema de las mujeres, su participación e inclusión en la vida pública en cualquier uno de sus aspectos, con todos y las diferencias de tono o de acentuación respecto a qué tanto sí poner reglas al respecto, qué tanto no. Pero bueno, lo importante es no soltar el tema, porque creo que México del siglo XXI tendrá necesariamente que tener rostro y mirada de mujer si queremos salir adelante. Estoy de acuerdo contigo. Y yo quiero que ya haya una presidenta mexicana, una presidenta en México. Aida. Pues muchas gracias, hablaron de muchos temas y los resumo, ¿no? Educación, política, participación, preparación, sobre todo. Yo creo que este tema te da para mucho más, emprendedorismo, y siempre va a haber, obviamente, no soy experta en tema de género, no soy experta en temas de la mujer, sin embargo, pues es lo que vivimos a diario, lo que hemos vivido, y todo lo que iban diciendo me recordaba cada etapa que hemos tenido que pasar o que hemos tenido que vivir, y pues muchas veces sigue teniendo estos foros, no los dejes, no los sueltes. No, fíjate que la intención es tener mucho más mujeres en el foro, ¿sí? Mucho más mujeres. Yo no sé por qué, pero me siento mucho más cómodo, ¿sí? Porque hay una batalla de egos que no se llega a completar, como cuando es con un hombre que es a fuerza tener la razón, ¿sí? Con las mujeres siempre se da un poco más de diálogo. No sé si te pasa a ti, Tomás, pero por lo regular se tiene un poco más de diálogo, ¿sí? Acela, una última conclusión ya para despedir, ya para no quitarte más tu tiempo, que sabemos que estás ocupadísima en estos días. No, jamás me quitan el tiempo, al contrario, gracias por este espacio, porque me permite aprender mucho de ustedes, me permite llevarme a otras visiones y perspectivas, y sobre todo convivir con personas como ustedes que tienen una carrera tan grande. Para mí es importante. Y Jorge, tú sabes el cariño que nos tenemos como familia, y las circunstancias cómo nos ha unido en el trayecto. De verdad te agradezco mucho. Desde acá de mi querido Cuatro, te mandamos muchos saludos, les mandamos muchos saludos a todos. Y bueno, aquí estamos, y pues ojalá sigamos construyendo un mundo diferente, haciendo política con visiones diferentes y con preparación, porque nuestra gente, cualquiera sea nuestra gente, personas, merecen que quienes estamos participando en espacios públicos estemos preparados para darles un buen servicio y servirles con corazón. Muchísimas gracias, Acela. Yo no quería acabar el programa sin platicarles una hermosa historia. Y es una historia que nos une a Acela y a mí y a mi familia con su familia. Y es una unión que, no sé cómo decirlo, pero es una unión que a mí fue un ejemplo de cómo se construye desde ser un ciudadano común y corriente. Cómo se puede mejorar la vida de alguien y cambiar la vida de una persona
siendo un ciudadano común y corriente. No se necesita ser poderoso, no se necesita ser una mujer angelical que baje y que con su manto cubra de bondad todo. Se necesita ser ciudadanos, hombres y mujeres valientes y entregados a una causa. Una causa puede ser cualquiera, ¿eh? En este caso, Acela, yo no puedo dejar, y le mando saludos a tus papás, de recordar la comunidad de veracruzanas, de pequeñas niñas veracruzanas que se fueron en adopción a Francia. Unas pequeñitas que tenían como destino su propio origen, un origen de pobreza, y ese era su destino, ¿sí? Y se fueron a Francia por tu papá que es un hombre de otra galaxia, por tu mamá que es fabulosa, por mi papá que en paz descanse, por mi madre. Se fueron por una necedad, contra viento y marea, contra los poderosos, contra todo mundo, y mandaron a una niña, después a otra, y después a otra, y después a otra, y que muchos años después, ahora esas niñas son madres, ¿no? Son madres con sus hijos, y tenemos una comunidad de veracruzanas en Francia enorme, como otro legado migratorio del siglo XXI completamente, ¿no? Como aquel que pobló en su momento San Rafael con la población, con los migrantes franceses en Veracruz. Ahora son los veracruzanos en Francia. Y eso es algo que a mí me ha motivado siempre, que desde la ciudadanía se puede hacer mucho. Desde el hecho de que yo nunca vi diferencia entre ser mujer o ser hombre. Yo a mis padres los vi luchar igual, ¿no? Y es parte de la lección de vida, ¿no? Y es lo que se tiene que seguir haciendo, ir incrustando, ir incluyéndonos a todos en esto que es México, en esto que es Veracruz, ir buscando cómo incluir a los grupos más vulnerados, que son, yo pienso, los grupos indígenas, las minorías, los niños con incapacidades, los niños con diferencias, las gentes que tienen alguna incapacidad, y ver cómo los podemos incluir. Creo que es una tarea pendiente. Si no hay nada más, híjole, pues yo les agradezco mucho, Acela, te agradezco infinitamente, Acela, que hayas acompañado. Aida, te agradezco como siempre, es un tema que nos apasiona. La siguiente semana, el siguiente jueves, tenemos a Américo Zúñiga y Adolfo Mota aquí. Se va a poner bueno, ojalá nos puedas ver, Acela, ojalá nos puedas ver. Yo creo que va a ser un excelente foro. Y estás invitada siempre, Acela. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que entra.